Bien, continuamos. Si nosotros, ¿hasta acá se entendió? Sí. Bien. Si nosotros combinamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Nosotros sabemos que el volumen es proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. O sea, si yo reemplazo esta constante K2 y esta constante K3 por otra constante, ¿sí? Yo voy a poder obtener esta fórmula, que volumen es proporcional a la temperatura sobre la presión. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Que P por B, despejo de acá, sobre T, es igual a constante. ¿Sí? Y si P por B es igual a constante, eso significa que si yo tengo una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1, ¿sí? Yo modifico esas variables, manteniendo el número de moles constante, ¿sí? Yo modifico esas variables a una presión 2, volumen 2 y temperatura. Modifico dos de esas tres variables, la tercera se va a modificar de forma dependiente para que la relación se mantenga constante. Es decir, P2 por B2 dividido T2 es igual a, la relación se va a mantener constante. Me hice un nudo acá para explicar eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo unas condiciones iniciales con una determinada presión, un determinado volumen y una determinada temperatura, yo modifico, por ejemplo, la presión y la temperatura, ya sea que aumento o disminuyo cualquiera de esas dos variables, el volumen va a variar de tal forma para que la relación se mantenga constante. ¿Cómo hago yo para saber ese volumen? Y despejando esta fórmula. ¿Sí? De esta fórmula en la cual yo tengo 6 variables, a 5 de ellas le asigno un valor y la sexta se modifica en función de las otras. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros prestamos atención a esta fórmula, ¿sí? Yo de acá puedo sacar que si B1 es igual a B2, es decir, que el volumen no varió, ¿sí? Entonces, B1 se cancelaría con B2, ¿sí? Y me queda que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la ecuación de Gay-Lussac. ¿Sí? Ahora bien, si en lugar de que el volumen se mantenga constante, es la temperatura la que se mantiene constante, ¿sí? T1 sería igual a T2. Yo podría simplificar acá T1 con T2, ¿sí? Y por lo tanto, P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2, que no es ni más ni menos que la ley de Boyle. ¿Sí? Y de forma análoga, si la presión se mantiene constante, es decir, P1 y P2 son iguales, yo puedo simplificar acá y me queda que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, que no es ni más ni menos que la ley de Charles. ¿Sí? Fíjense que en todos estos casos nosotros tenemos un estado inicial, ¿sí? Que le llamamos con el subíndice 1, y pasamos a un estado final, que lo llamamos con el subíndice 2. Es decir, hay una variación, hay una modificación de las condiciones, ya sea presión, volumen o temperatura, en todos los casos manteniendo el número de moles constante. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones que nosotros encontramos acá, ¿sí? Estas 4 ecuaciones, ¿sí? Son ecuaciones que a mí me permiten calcular las condiciones finales a partir de unas condiciones iniciales o viceversa. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Estas 4 formulitas sería interesante que las tengan anotadas porque las van a usar y mucho.
están igual en la presentación de la teoría, están igual. Acá como que hicimos un repaso de eso. ¿Podría hacer una preguntita, Javier? ¿Sí, cómo no? No, no a vos, sino a los chicos. A ver, les pregunto, de las ecuaciones que planteó un ingeniero, y algo que él focalizó fue el tema de las unidades. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían las unidades para esas variables que están ahí? Tanto el estado final como el inicial, cualquiera. Tenemos tres variables, ¿no es cierto? Uno es la presión, el otro el volumen y el otro la temperatura. ¿Quién se anima a decirme cuáles son las unidades que debería tomar cada variable para que yo pueda resolver un problema planteando estas ecuaciones? A ver si se entendió lo que dijo el ingeniero. La temperatura sería en Kelvin, el volumen en litros y la presión en Pascal. Podría Hay una ser. variable que está mal. A ver, ¿alguien más quiere hacer un aporte más para completar ahí lo que dijo la compañera? En realidad, no está mal que la presión se mida en pascales. Simplemente que no es una unidad tan utilizada. ¿Sí? Por una cuestión de practicidad. En realidad, Pascal es la medida del sistema internacional y sería conveniente que se use Pascal, pero no se acostumbra a hacerlo. ¿Sí? En general, se usa litros, atmósferas y grados Kelvin. La que sí, tanto presión como volumen, podemos utilizar cualquier unidad de medida y eso va a determinar, siempre y cuando sean las mismas, digamos, iniciales y finales. Es decir, yo tengo un determinado volumen acá, el volumen inicial y el volumen final tienen que estar en las mismas unidades para poder cancelar las unidades, de lo contrario no voy a poder hacer el cálculo. Lo que sí es estrictamente necesario es que la temperatura esté en grados Kelvin, que es la escala absoluta de medida. ¿Por qué nosotros decimos, ahora vamos a hacer algunos ejercicios de esto y después vamos a ver por qué fue la pregunta de René? ¿Sí? ¿Por qué la pregunta de René respecto a las unidades? Vamos a ver cuando, ahora cuando veamos la ecuación de estado, ¿sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla un ratito. ¿Sí? Si nosotros ahora tenemos, por ejemplo, este problema propuesto, ¿sí? Que dice, una cantidad fija de gas a 23 grados centígrados exhibe una presión de 748 torricelli y ocupa un volumen de 10,3 litros. ¿A qué temperatura se encontrará si la presión es de 800 torricelli y el volumen es de 20 litros? ¿Sí? Hagamos un pequeño ejercicio acá. Nosotros tenemos que, antes que nada, ¿qué ecuación vamos a utilizar? La última. ¿Por qué? Porque acá cambian dos de las variables, así que no podemos sacar ninguna. Necesitamos trabajar con las tres variables para recibir un resultado. Correcto, correcto, ¿sí? Recuerdan, voy a dejar de compartir así se ve mejor en el video. ¿Sí? Yo lo que les había dicho acá, o sea, partiendo de esta ecuación, si yo mantengo volumen constante, ¿sí? O temperatura constante o presión constante, voy a volver a alguna de estas tres acá. Pero resulta que yo no tengo ninguna de las tres variables constantes, ni volumen, ni temperatura, ni presión, las tres están variando. Lo único que no varía es el número de moles. Por lo tanto, yo voy a tener que usar esta ecuación. Muy bien, listo. Entonces, volvemos acá y ¿se animan a hacer este ejercicio? ¿Sí? Partiendo de la ecuación última, tienen el estado inicial
que me indica en el enunciado, digamos, en la primera parte del enunciado, y el estado final que me indica acá. ¿Se animan a realizar este ejercicio? Nos tomamos 5 minutitos para eso. Ok. Romina y Lisa, ¿saben cómo hacer el ejercicio? ¿Saben cómo plantearlo? Sí, sí. Yo, profe, no me animo a resolver sola todavía la primera. Bueno, El vamos a, primer ejercicio. vamos a hacerlos todos juntos entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué dice mi enunciado? ¿Sí? Voy a dejar de compartir, así se ve mejor en el video, ¿sí? Yo tengo, mi enunciado dice, en realidad, que yo tengo una cantidad fija de gas. ¿Eso qué significa? Que N, el número de moles, es constante. ¿Sí? El gas está originalmente a 23 grados centígrados. ¿Sí? Pero yo voy a generar una modificación, o sea, yo voy a partir de un estado inicial 1 y voy a obtener un estado final 2. ¿Sí? O sea, T1 es 23 grados centígrados. ¿Sí? La presión en ese estado inicial 1 es de 748 torricelli. ¿Sí? Y el volumen 1 en ese estado original es 10,3 litros. ¿Sí? Entonces, ahora yo hago una modificación y me pregunta a qué temperatura se va a encontrar este gas, o sea, T2 es mi incógnita, si la presión 2 es de 800 torricelli y el volumen 2 es a 20 litros. ¿Sí? Entonces, tengo T1, P1, B1, P2 y B2 y me falta T2. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación acá, como habíamos dicho, de esta ecuación, P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Cuál era mi incógnita? T2. Entonces voy a despejar de acá. ¿Sí? Voy a despejar en un solo paso. En todo caso, si tienen problemas para entender el despeje, lo hacen con más pasos. ¿Sí? O sea, T2 paso dividiendo para allá, P1 paso multiplicando para allá, y P1 y B1 paso dividiendo acá. Entonces me queda T2 es igual a P2 por B2 por T1 dividido P1 por B1. ¿Sí? Hice un despeje nomás. Si esto no les quedó claro, háganlo con más tiempo. No me quiero demorar demasiado porque se está por terminar la sesión y quiero terminar este ejercicio antes de que termine la sesión. Fíjense que si yo tengo P2 y P1 en las mismas unidades, que de hecho lo tengo, Torricelli se va a cancelar con Torricelli. ¿Sí? B2 y B1 los tengo en litros, en las mismas unidades. Entonces, litro se va a ir con litro, y el resultado me va a quedar en las unidades de grados centígrados, en este caso, ¿cierto? Yo podría reemplazar estos valores acá y calcular T2 así como están. No, hay que cambiar de Celsius a Kelvin. Correcto, yo tengo acá la temperatura en grados Celsius. Y nosotros habíamos dicho que estas ecuaciones, todas las que vimos, son correctas siempre y cuando utilicemos la escala absoluta de grados Kelvin, digamos, ¿cierto? Entonces, yo para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, lo que tengo que hacer es sumar 273
273,15, ¿sí? Puede ser 273, 273,15 no es tan importante, entonces acá me va a quedar 296,15 grados Kelvin. Entonces, ahora que sí tengo la temperatura en Kelvin, ¿puedo reemplazar las demás variables y calcular? ¿Todas las variables y calcular? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, T2 va a ser igual a P2, que es 800 Torricelli. D2 es igual a 20 litros. ¿Sí? T1 es igual a 296,15 Kelvin. Todo eso dividido, P1, que es igual a 748 Torricelli, y B1, que es igual a 10,3 litros. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos dicho anteriormente, Torricelli se va con Torricelli, litro se va con litro, y el resultado me va a quedar en Kelvin. ¿Sí? Entonces, hago yo acá en mi calculadora 800 por 20 por 296,15, y todo eso dividido, 748 por 10,3, y el resultado me da 615,03 grados Kelvin, que es igual, si a esto le resto 273,15, 341,9 grados centígrados. ¿Sí? Este valor en grados centígrados lo calculo simplemente para que nosotros, que por ahí no estamos tan acostumbrados a manejar Kelvin en la vida cotidiana, tengamos un valor de referencia que nos permita saber si es mucho o poco. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Sí? 341 grados centígrados es bastante, es importante el aumento. ¿Y por qué creen ustedes que aumentó tanto la temperatura? Vamos a analizar ahora un poquito el resultado. ¿Por qué creen ustedes que aumentó tanto la temperatura? Porque el volumen se duplicó casi. Correcto. Fíjense que la presión aumentó muy, muy poquito. Es decir, si yo hago 800 dividido 748, el incremento fue del 7% nada más en la presión. ¿Sí? Sin embargo, como dice Lisa, el volumen prácticamente se duplicó. Entonces, estaríamos casi hablando, no es estrictamente correcto lo que estoy diciendo, pero a los fines del análisis y de entender esta situación, podríamos decir que la presión es casi constante, y por lo tanto, estaríamos en esta ecuación, en la ecuación de Charles. ¿Sí? La presión es casi constante, entonces estamos casi en la ecuación de Charles, y por lo tanto, como la temperatura se duplicó, el volumen se va a tener que duplicar. Al revés, perdón, como el volumen se duplicó, la temperatura se va a tener que duplicar. El volumen se duplicó, y la temperatura prácticamente se duplicó también. ¿Sí? De 296 pasó a 615. ¿Se entendió más o menos el análisis ese? Yo sí. Romina, ¿entendiste? Sí, por ahí me quedó un poco confuso por ahí, pero creo que si lo llego a practicar más, creo que me sale. Bueno. Vamos a dejar acá esta sesión, que ya se está por terminar, queda un minuto, y volvemos a iniciar con el mismo link, ¿saben?